problema los chicos cuando llega este tema y sobre todo cuando tienen que hacer el informe. Bueno, antes de empezar, digamos, con la unidad 8, les pregunto si tienen alguna duda sobre los prácticos, sobre los temas, si no, empiezo. ¿Dudas? No hay. Profe, Sí, Belén. hay uno que no le entregué, que es la entrega parcial del trabajo final, que había Sí. que hacer el análisis vertical del estado de resultados, Sí. y no lo pude hacer. Bueno, tomate tu tiempo, hágalo tranquila. No, o sea, lo empecé a hacer, pero me quedé trabada, o sea, no sé cómo seguir. No es que no Bueno, llegué con el tiempo. bueno, mirá, ahora en esta clase vamos a ver un ejercicio en el que vamos a hacer un análisis vertical del estado de resultado. Ah, bueno, está Así bien. que ahí, Ahí yo le pregunto. claro, lo podemos abordar. En general, el análisis vertical, Belén, se hace sobre las ventas. Acordate de eso. El concepto más importante del análisis de los estados de resultados son las ventas. Entonces, el análisis vertical lo hacemos sobre las ventas. Por eso, el análisis vertical del estado de situación patrimonial lo hacemos sobre el activo, que es igual al monto del pasivo más el patrimonio neto. Es una cuestión aritmética, matemática. Y el análisis vertical del estado de resultado lo hacemos sobre las ventas. Pero bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, cuando preparamos un informe, siempre lo primero que tenemos que hacer es fijar un objetivo. Acuérdense de eso que está ahí, punto número 1, fijar un objetivo. Se los reitero una vez más, porque suele ser una pregunta del final, donde se suele preguntar, bueno, lo contrataron para hacer un informe, ¿qué es lo primero que hace? Y ahí empiezan, busco los estados contables, busco esto, no. Y empiezan a decir y van metiéndose cada vez más en un lío y dicen cualquier barbaridad y ya no les digo que desaprueban, pero quedan muy mal parados en el examen final. Entonces, lo primero que tienen que hacer es planificar esa tarea en función del objetivo. Entonces yo, lo primero, fijo el objetivo. Bien. Entonces, segunda pregunta, bueno, ¿y cómo fijamos el objetivo? Bueno, el objetivo lo fijamos en función de para qué es el informe. Entonces, a mí, en general, me contrata alguien para hacer un informe. Entonces, si a mí me contrata un banco que quiere evaluar a la empresa para ver si le da un préstamo, bueno, yo ya ahí tengo fijado un objetivo. Tengo que ver y estudiar la solvencia, el endeudamiento, la situación patrimonial que tiene la empresa, la capacidad que va a tener la empresa para devolver ese préstamo, ¿no es cierto? Si a mí me contrata el dueño de la empresa, o los dueños, o los accionistas, que quieren saber si los gerentes están administrando bien la empresa, bueno, ya tengo un objetivo, que no va a ser solamente, claro, ver, por ejemplo, la rentabilidad de la empresa, sino que también voy a ver dentro del sector, voy a tener que buscar información de otras empresas para ver cuáles son los beneficios que tiene, para poder comparar a esa gerencia y ver si la gerencia está trabajando bien o trabajando mal. Voy a concentrarme sobre todo en un informe de tipo económico. Si a mí me contrata, por ejemplo, la FIP o por ejemplo ARBA, y me dicen analice estos balances, pues queremos ver si la empresa está liquidando correctamente los impuestos. Bueno, entonces ahí voy a poner mucho énfasis en ver, por ejemplo, si los datos que están dentro del balance reflejan la realidad, porque por ahí el balance puede ser un balance que esté mal confeccionado a propósito, a los fines tributarios, a los fines de evadir impuestos, ¿sí?
A mí me puede contratar un sindicato. ¿Por qué? Porque quieren saber si la empresa le puede aumentar los sueldos a los empleados, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer otro tipo de informe en base a el objetivo que me voy a fijar. ¿Sí? También puede ser, como en el caso de ustedes tienen ahora que elegir una empresa y hacer un informe. ¿Y cuál es mi objetivo? Bueno, el objetivo de ustedes es aprobar la cursada y en lo posible aprobar el final. Bueno, está bien, entonces ya ahí tienen una idea de cuál va a ser el objetivo. Entonces, bueno, ustedes me dirán, yo lo que quiero es que el informe salga lindo, que esté bien presentado, me interesa que tenga una buena presentación visual, bien, me interesa poder hacer un análisis financiero a corto plazo y a largo plazo, me interesa hacer un análisis económico para ver la rentabilidad de la empresa, me interesa poder proyectar mínimamente la empresa con respecto a lo que va a pasar en el futuro, me interesa analizar el sector en el que se está desempeñando la empresa, me interesa conocer cómo está constituida, cuál es la forma jurídica, cuál es la misión, la función, los productos que vende. Porque, bueno, porque queremos presentar un informe que aparezca lindo y que obviamente no me significa aprobar la cátedra. Bien, es un objetivo, no está mal que ese sea el objetivo. El objetivo puede ser, sé, a ustedes los puede contratar, no sé, un diario para que saquen un informe con respecto a el balance que presentan las empresas para publicarlo en el diario, porque bueno, es un diario, no sé, económico, que tiene información para que la gente lee ese diario, ¿para qué? Para invertir, para comprar acciones, para invertir en la bolsa. ¿Sí? Bueno, te hacen un informe, ya saben que el informe va a salir publicado en el diario, va a ser un artículo periodístico, capaz que son 200 palabras, no muchas más las que pueden poner. Entonces, ahí, una vez que fijan el objetivo, ahí ya planifican la tarea y ahí empezamos al proceso que es seleccionar toda la información que necesitamos. O sea, por eso les decía, depende, ¿no? Depende del objetivo. Entonces seleccionamos la información. Si queremos evaluar el sector, yo les decía, bueno, vayan, lo más fácil, vayan, fíjense en el INDEC, que ahí los datos están. Y bueno, y ustedes hicieron, en particular Belén hizo un muy buen análisis del sector en base a los datos de la empresa. Esa información yo la tengo que Profe, analizar. Sí, ¿me escucha? te escucho. No encontré mucha información en el INDEC para poner. Bueno, Me costó un montón conseguir algo que sea de la zona, digamos, porque en general ah, energía eléctrica siempre lo compara el petróleo con, no sé, con el gas y otra cosa. Y me costó mucho encontrar específicamente de esta zona. sí, es muy difícil encontrar información, Belén, de esta zona, porque en general no existe, digamos, la información. No sé si ustedes están trabajando en un estudio contable, pero fíjense que ahora el Banco Nación le está pidiendo a todos los clientes, le estoy hablando del día de hoy, le está pidiendo a todos los clientes que le presenten el comprobante de que completaron el censo económico. Sí, un compañero mío Entonces, estuvo haciendo el censo de los clientes. Y claro, dependiendo del cliente, algunos lo hacían y si no, lo hacíamos nosotros directamente. claro, sí. Bueno, honestamente, pone cualquier cosa. Honestamente, pone cualquier cosa. Entonces, de ese censo sale la información que después se publica.
Entonces te dice, no sé, cuáles son sus principales gastos, y vos le ponés, qué sé yo, la luz, ¿viste? Ponés cualquier cosa, porque lo que tenés que hacer es completar el formulario, porque te lo pide el banco, y no le ponés el esfuerzo. Yo no digo que todo, seguramente habrá gente que se lo toma muy en serio al censo económico, y pone todo lo que corresponde, pero otros, si vende 10, bueno, vamos a ponerle 5 por las dudas, a ver si todavía nos cae una inspección de la FIP, nos quieren cobrar más impuestos. Y de ahí surge este censo económico. Y muchas veces la información, pero no en Argentina, en el mundo, ¿no? ¿Cómo sacan la información? Ellos llaman por teléfono a una persona idónea, por me tienen a mí como, consideran que yo soy una persona idónea. Bueno, entonces me llaman a mí y dicen, ¿cómo fue la temporada? Y yo, buena, vino mucha gente, listo, anotan, buena, vino mucha gente. ¿Y cómo fueron las ventas? ¿Aumentaron? ¿Cuánto aumentaron con respecto al año pasado? Y 50%. Ya está. Ese es lo que sale publicado. Profe, O sea, igual generalmente hay información acerca de Mar del Plata o por ahí Pinamar, Villa Gesell. Después todo lo que es el Partido de la Costa en sí, no hay información específica, sacando alguna que otra cosa, pero si no, siempre comparan, o siempre hay información acerca de esas ciudades que son más grandes, tanto Mar del Plata como Pinamar, por ahí. Claro, claro, porque viste que Pero no, de el acá trabajo que no. tuvimos que hacer de Mar del Plata, había un montón de información en cuanto a hotelería y un montón de cosas en INDEC. Sí. Y yo pensé que iba a encontrar más o menos lo mismo para hacer algo así y no encontré nada. Me costó un montón. Lo que pasa es que claro, Mar del lo que Plata es un punto pasa, turístico muy grande, entonces es obvio que va a haber información acerca de todas las actividades, pero después para este lado mirá, yo no nos participé, prestan atención. no, yo participé de la elaboración del plan estratégico que se hizo para toda la zona hace un montón, les estoy hablando. Hace 20 años, sí, 20 años más o menos, sí, 20 años. Y hubo que buscar información y conseguimos información de la costa, de toda la zona, ¿no? Pero hay mucha dificultad porque la información que realmente teníamos, nosotros la mirábamos y decía, esto no sirve, no sirve, está mal. Y sabíamos que estaba mal, porque un partido como el municipio de La Costa tiene una complejidad para buscar la información que requiere de mucha inversión, de mucha plata, para poder hacer un informe en serio. Porque imagínense que yo tomo datos, no sé, de hace 10 años, 20 años, 30 años de La Costa, ¿no? Porque hago el informe, hago la proyección, hago un censo, salgo a preguntar cuántos comercios hay abiertos, cuántos trabajadores hay. Claro, si yo, por ejemplo, lo hago de Mar de Ajó, me va a salir una cosa. Ahora, si lo hago sobre Mar del Tuyú, me va a salir una cosa totalmente diferente, porque hace 30 años Mar del Tuyú casi no existía. Ni hablar de todas esas cantidades de nuevas localidades que se van formando, todos estos barrios, especie de barrios cerrados o cosas abiertas como puede ser Costa del Este, por ejemplo, de la explosión que han tenido en los últimos 10 años. Entonces, si en Mar del Plata yo puedo tomar unas pequeñas muestras y más o menos llegar a una conclusión general de lo que pasa en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque tiene un desarrollo más o menos lógico. Y lo puedo comparar. Y puedo darme cuenta si los datos están bien o están mal. De la costa, si yo tomo aleatoriamente algunos datos y me puedo llegar a conclusiones absurdas, totalmente equivocadas. Por eso en general es muy difícil encontrar datos de la costa que sean confiables. Además porque la gente miente, pero no es que miente en Argentina, en todo el mundo miente. No es que en Argentina miente.
En todo el mundo mienten. Y los métodos que hay para elaborar esa información no es que estén mal, son los métodos que se toman en el mundo. Por eso, ¿se acuerdan? Yo les dije que Mark Twain decía que había 3 tipos de mentiras, ¿no? Las mentiras malditas, esas mentiras que le hacen para hacerle daño, las mentiras piadosas y las estadísticas, porque es así, las estadísticas en general las acomodamos como más nos conviene. Entonces, en general se desconfía mucho de las estadísticas, por eso en general las amortizaciones, no se confía demasiado en las amortizaciones, por eso se toma, por ejemplo, a nivel país la inversión bruta, no se toma la inversión neta, que tendría que descontarse las depreciaciones, pero esto no en Argentina, en el mundo, porque no se consideran que son datos válidos, y por eso se le da importancia a determinadas cosas. Por ejemplo, patentamiento de vehículos. ¿Por qué? Y porque el dato es un dato comprobable. Es decir, la cantidad de nuevas patentes de vehículos que se sacaron me está dando un dato duro, digamos, de lo que puede estar pasando. Otra cosa que se suele tomar son los permisos de construcciones nuevas, que también es un dato bastante duro y comprobable. Otro dato eran los despachos de cemento, por ejemplo. ¿Qué pasa con el cemento? Se supone que si se vende más cemento, bueno, hay una economía que está en expansión. Profe, Sí. yo sí, una vez por año tengo que llenar es una encuesta anual económica de la construcción, Uh-huh. que preguntan, bueno, las ventas y te hace poner el monto de venta de cada mes. Es muy específico y es muy largo, son como 20 hojas. Claro. Pero la hacen una vez por año. Y Sí, sí, te sí, preguntan, sí, por ejemplo, sobre un 100%, ¿cuánto de tus ventas fue abertura? ¿Cuánto fue cemento? ¿Cuánto fue ladrillo? Y de ahí sacan una conclusión y lo publican siempre, no sé si en el INDEC o hay una página de economía, una cosa así. Porque tengo entendido que lo hacen para todos los rubros. sí, sí. De hecho, si ustedes trabajan ahí en la costa, una de las cosas que les va a pasar es que los llaman periódicamente por teléfono, sobre todo en temporada, y les preguntan, ¿no? Vamos a suponer, ¿cómo está el hotel? ¿Qué ocupación tiene? Y ustedes contestan, pero ahí la llamaron por teléfono y dicen, ¿cómo está? ¿Qué ocupación tiene usted? Dicen 100%, 90%, 80%, pero nadie comprueba de que eso sea real, digamos, ¿sí? Lo mismo pasa muchas veces con datos como, por ejemplo, las cabezas de ganado. Dice, bueno, ¿cuánto ganado hay? Bueno, te dice, se perdieron 17 millones de cabezas de ganado. ¿Vieron que eso se publica, que ahora se está publicando y se publica y se publica? No se quieran enterar cómo sale el dato. El dato sale porque llamaron por teléfono a un veterinario y le dijeron, che, ¿cómo va? Y acá hay cada vez menos cabezas de ganado. Y el tipo no tiene, le dice lo que le parece a él, capaz que simplemente fue porque a él lo contrataron menos este año, y contrataron a otro veterinario. O le parece, ¿viste? Que hay más o hay menos. Entonces, hay datos que tienen que ver, por ejemplo, las vacunas. Se supone que si a la hacienda la están vacunando es porque hay una hacienda que existe. Las guías, donde hay traslado de hacienda, que es un dato más o menos duro, pero también ahí muchas veces se mete el perro, o sea, se hace una guía para 50, pero van 500. Y hay como una creencia de que hay satélites desde el espacio que están mirando y de ahí sale la foto y de ahí sale la cantidad de ganado que había, la cantidad de área sembrada. Y eso en realidad no es algo que se utilice. Lo que generalmente se hace es tomar una muestra pequeña. Esa muestra pequeña se la trata de hacer lo mejor posible
en función de esa muestra se saca una conclusión general. ¿Qué es lo que se hace? Llegándolo a un tema que por ahí ustedes conocen, con el tema de las encuestas con respecto al resultado de las elecciones. Le preguntan, no sé, a 10.000 personas y de ahí sacan la conclusión de cómo va a votar 45 millones de personas. Y obviamente todos los días sale por el diario, la televisión, por lo que sea, que le erraron con las encuestas. Uno dice una cosa, otro dice otra, porque claro, el margen de error es muy, muy grande. Pero bueno, yo tengo que analizar la información. La tengo que evaluar, la tengo que verificar y siempre recuerden que la tengo que modificar. O sea, como dijimos, bueno, si los estados no están ajustados por inflación, lo ajusto por inflación. Si veo que no aplicaron las normas contables correctamente, aplico las normas contables. Y ahí puedo yo, como analista, modificar los datos. Incluso puedo redondear los números para expresarlos con más claridad a los conceptos. Eso es algo que está permitido, digamos, o no solo que está permitido, sino que es recomendable cuando se elabore el informe, redondear para simplificar, para que sea más fácil para la persona que lo interpreta. En el caso de los ejercicios que vemos nosotros acá en la cátedra, en general no hacemos modificaciones de los datos. En la bibliografía los van a ver, incluso hay ejercicios, yo no se los he querido plantear, donde ustedes tienen que modificar los datos, modifican por la inflación, modifican porque hicieron mal alguna cosa. Pero bueno, yo les decía, por ejemplo, imagínense algo sencillo, muy sencillo, que los chicos están pensando en contratar una empresa para hacer un viaje de egresado. Bien, bueno, se enteraron que hubo ahí en la costa incluso chicos que contrataron un viaje de egresado, la empresa quebró y de repente todo el viaje que habían pagado no tenían el viaje. Entonces, cuando llega el momento, ustedes les ha pasado, si hicieron el viaje de egresado, vienen un montón de empresas, todas ofreciendo, diciendo que son las mejores del mundo. Bueno, y tienen que tomar una decisión. Imagínense que a ustedes les preguntan, mira, se presentaron 3 empresas, nos gustan las 3, ¿cuál nos recomiendan? Analícenla. ¿Y ustedes qué hacen? Se los pregunto, ¿qué harían? Para analizar una empresa de viaje egresado. Sí. Y el precio, las actividades, la fecha del viaje. Nos olvidamos la pandemia, nos olvidamos la pandemia. Yo les digo porque acá simplemente, imagínense que ustedes tienen un familiar, alguien, no sé, puede ser algún hijo de ustedes, puede ser un primo, un tío, lo que sea. No, fuera de la pandemia, uno cuando va a elegir, a mí me pasó cuando me fui de viaje a Bariloche. Uno cuando va a elegir compara entre las empresas el precio primero y después qué actividades te incluye, porque por ahí es más barato, pero no tiene ninguna actividad incluida y si las tenés que contratar allá son carísimas. Claro, y la fecha también. Pero acá el tema fue, vuelvo a insistir, el temor surgió porque hubo una empresa que quebró y que dejó a los chicos en banda. Y les comento, no era la más barata, No, todas quiebran, todas quiebran y vuelven y surgen al año siguiente con otro nombre, porque de hecho a mí me pasó con la que me fui yo. Hasta el año anterior era la que estaba en el programa de Guido hace 1000 años, que le regalaban el viaje a los chicos, quebró y después al otro año surgió como la que el Snow, que fue la que yo me fui, que era la más cara de todas. Y según nos explicaba el coordinador después, que dice que las empresas un par de años presentan quiebra y después vuelven a surgir con otro nombre, pero ya tienen todos los hoteles y todo de ellos, como que los pasan de una hora a otra. Bien. Todos tienen claro, porque a todas les vendieron en su momento un viaje egresado o lo que sea,
que hay una estrategia de marketing y que todas van a presentarse como la mejor de todas. Así que bueno, acá les están pidiendo, no por ahí como profesionales, pero sí como estudiantes avanzados de ciencias económicas, que ustedes recomienden alguna. ¿Qué miran? Porque acá ya tenemos un objetivo. Tenemos que buscar información con ese objetivo y tenemos que llegar a un diagnóstico y a una conclusión. Imagínense que tenemos 2 nada más, para simplificarlo. Podrían ser 20, pero hagámosle que sean 2. ¿Qué información buscamos? ¿Dónde la buscamos? ¿Cómo haríamos el diagnóstico? ¿Qué conclusión arribaríamos? ¿Qué opinan? Esto les puede pasar, ¿eh? La trayectoria que tenga esa empresa, o sea, el nivel de existencia que tenga, o los viajes que realizó, las expectativas, puede ser. Y después, en Bueno, caso de lo que decían recién de la quiebra y todo eso, ver si se puede analizar la solvencia que tenga esa empresa también. bien, bien. Está todo muy bien, Nazaré, porque ahí ya planteaste. De alguna manera la historia, por eso, chicos, ustedes cuando hacen el informe tienen que poner la historia de la empresa. No es lo mismo, como bien dijo Belén, una empresa nuevita que recién empezó, que bueno, ahí ya puede andar bien, pero bueno, tenemos que ser conscientes que estamos asumiendo un riesgo o contratar una empresa con experiencia, que tiene 10 años, 20, 30 años, que siempre ha andado bien, entre paréntesis, la empresa que quebró y dejó en banda a los chicos era una empresa que andaba bien y que llevaba muchos años haciendo siempre buenos viajes de egresados. Pero es correcto, o sea, yo hago un análisis de la empresa, hago un análisis de su historia. Obviamente ustedes ahí, Nazaret está planteando de alguna manera la satisfacción de los clientes, esto es muy importante y es muy fácil buscar opiniones. Vieron que cualquier cosa que vamos a contratar por internet, buscamos opiniones de usuarios de esa empresa y nos vamos a encontrar con opiniones en internet. Sí, Ojo, sí, ahí se ve que hay mucho también. muchas empresas que tienen un negocio armado generando opiniones falsas. Esto les puede pasar muchas veces y van a contratar algo, algún servicio, algún hotel, sobre todo en el extranjero, que buscan información de las opiniones de los viajeros y fíjense que por ahí son todas positivas, pero se ponen a buscar con más detalle y encuentran que esas empresas son empresas falsas, digamos, o sea, estafan a la gente, o sea, no es estrictamente falsa, sino que generan opiniones falsas para confundir, digamos, a los clientes. Pero sí, es muy bueno ese dato. Y otro dato, Nazaret, muy bueno que también has planteado, es analizar la solvencia de la empresa. ¿Cómo analizaríamos entonces la solvencia? Habría que ver si se puede ver cómo es el estado de esa empresa, porque si Bien, no, a menos que yo sea parte de esa empresa justo, pero si no, bien. no. ¿Qué información buscas? Deberían estar publicados. Bien, bien. Consigo los balances, bien. Bien, Bueno, pero eso alguien que lo sepa hacer, porque si no, un padre que consiga los balances y todo, vas a analizar. bueno, ustedes los consideran los balances, analizan los balances. Bien. ¿Qué analizan? La solvencia. Bien. Les comento, esta empresa que quebró tenía buenos indicadores, ¿eh? Esto, como Vicentín, que yo les conté también. O sea, si analizábamos el balance daba bien, no daba mal el balance. Bueno, hay que ver si ese balance era real o era dibujado también. Y también, no sé, esa empresa, no, la verdad que no me acuerdo, pero habría que ver si no le pasó
algo atípico, que por eso también se fue a la quiebra. No sé qué pudo haber pasado. No sé si me explico. Profe, quedó tildado. Se le cortó internet. Sí, quedó ahí tildado. Pero él Sigo. a veces nos sigue escuchando. Ahí creo que se le escucha, ¿no? No, Ah, no. va, yo no escucho nada. Un ruido de fondo. Ahí vuelve, ahí va a volver. ¿Se fue? Sí, debe ser para volver a conectarse. La clase pasada, o la anterior, así hizo Tom. Se le había cortado y se fue y volvió. Hola, ¿están? Sí. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Bueno. profe. No está la pantalla, ¿no? no. Porque la internet viene mal desde hace tiempo. Ayer fue terrible. Otra vez conexión inestable me sale. No sé si me están escuchando o no, pero bueno. Les decía, bueno, hay información que no está en los estados contables. Entonces, por ejemplo, información que no está en los estados contables, que debería estar y no está, es, por ejemplo, todo lo que son las provisiones. Vieron que ustedes estudian en contabilidad y que les dicen que hay que registrar las provisiones que tienen que ver con los riesgos que tiene la empresa. Entonces es muy común que estas empresas tengan un montón de juicios en contra, juicios millonarios, juicios que pueden perder. Y bueno, eso puede ocurrir, ese riesgo está de que las empresas, por ejemplo, pierdan un juicio, pierdan millones y millones de pesos y obviamente vayan a la quiebra de manera intencional, porque muchas veces la empresa, al ver que se está yendo a la quiebra, o sea que va a perder los juicios y que va a perder millones y millones de pesos, lo que hace es vaciar la empresa para rescatar una parte del capital. Este tema fue tan grave, digamos, que al final se lo solucionaron, porque todas las empresas tienen juicio, todas las empresas están complicadas, y todas las empresas se ven afectadas y los chicos pagaron un viaje y después no viajan. Entonces, ¿qué hicieron el resto de las empresas? Agarró y dijeron, bueno, que los chicos viajen, le buscamos, pusieron todo plata para que los chicos viajen igual, para que no queden en banda. Y a través de incluso intervino el gobierno, se puso un seguro, o sea que los chicos pagan una cuota, que es un seguro, entonces ese seguro implica que por más que la empresa quiebre, los chicos viajan. Pero, ya hay empresas que cobran el seguro y no lo depositan, o sea, no lo registran, entonces ese es un detalle que también lo tienen que ver o estudiar. Por eso les digo, además de la información que está en el balance, hay información que está afuera del balance, que nosotros tenemos que tener la capacidad de investigarla y de encontrarla. Que hoy hay posibilidad de encontrar eso, ¿sí? Lo más importante, después de verificar la información y de tener un objetivo, es llegar a un diagnóstico. Yo tengo que hacer un diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? Un diagnóstico de la situación económica. Ahí voy a tener en cuenta la rentabilidad. Ese es un dato muy importante. Ese diagnóstico económico tiene que ver con una empresa en expansión, una empresa que gana, una empresa que tiene rentabilidad por sus actividades operativas, una empresa que puede tener rentabilidad por las actividades operativas, pero puede no tener rentabilidad desde el punto de vista financiero, o sí puede tener rentabilidad desde el punto de vista financiero. Entonces tengo que tener en cuenta los intereses, si pagan o no pagan los intereses, si cobran los intereses. Entonces ahí esto juega en la rentabilidad económica, estoy hablando.
tenemos que analizar hacer un diagnóstico patrimonial respecto de la solvencia o del endeudamiento que tiene la empresa, y voy a tener que hacer también un análisis financiero, un diagnóstico financiero, tanto a corto plazo como a largo plazo. Yo ahí, una vez que tengo hecho el diagnóstico, es decir, de la situación de la empresa, tengo que averiguar cuáles son las causas por las cuales esta empresa está en esa situación. Entonces, si, no sé, la empresa tiene resultados negativos, o sea, no tiene rentabilidad, yo digo, bueno, ¿cuál es la causa? Paga interés, paga mucho interés, está endeudada, entonces esa es la causa por la cual esta empresa no tiene rentabilidad. A partir de ahí llego a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que económicamente la empresa no está bien, y bueno, a partir de ahí yo tengo que hacer algún tipo de proyección de lo que puede pasar en el futuro y dar una serie de recomendaciones. Y este es el informe. Esto es en esencia el informe que tenemos que elaborar. Bueno, para definir el objetivo, como decíamos, tengo que definir cómo contestar estas preguntas. ¿Para quién es el informe? ¿Qué uso le vamos a dar al informe? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Y qué conocimientos tiene sobre el tema la persona a la cual le voy a elaborar el informe? Por eso les decía, si la persona sabe mucho, sabe de economía, sabe de contabilidad, bueno, lo voy a poder por ahí escribir en términos más bien técnicos el informe. Pero si son personas que no saben de contabilidad, que no saben de economía, bueno, yo tengo que tener la capacidad de redactar este informe de modo tal que lo entienda una persona que no sabe lo que es un balance, que no sabe lo que es un estado de resultados, que no sabe lo que es un índice de liquidez, que no sabe lo que es la solvencia, el endeudamiento. Entonces yo tengo que poder escribir de modo tal que lo entienda cualquiera. Por eso yo les decía, es muy importante que se capaciten en materia de comunicación, tanto escrita como verbal. Bueno, vamos a suponer que tenemos que hacer un diagnóstico patrimonial. Tenemos una empresa, cualquiera. Yo, para hacer el diagnóstico con respecto a la situación patrimonial, puedo decir, bueno, la empresa está bien constituida, sería este caso. ¿Por qué yo puedo decir esta empresa está bien constituida? Y, ¿se acuerdan los muñequitos que yo les mostraba? De una relación entre la estructura patrimonial, entre el activo y el pasivo. Yo les decía, se considera a nivel internacional que el activo tiene que duplicar el pasivo y esa empresa está bien constituida. Eso es un dato que se tiene a nivel internacional. Discutible, pero es una empresa que está bien constituida, estructuralmente está bien constituida. Regular quiere decir que la empresa está endeudada, pero bueno, depende. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos en la clase anterior? Que la empresa ya estaba usando el apalancamiento financiero, era una empresa que, ¿se acuerdan? Estaba en expansión, su activo aumentaba. Era una empresa que tenía ganancias, cada vez ganaba más. Esto tiene que ver con el diagnóstico patrimonial, pero una empresa que se endeudaba. ¿Y por qué se endeudaba? Porque usaba el apalancamiento financiero. Su rentabilidad le permitía endeudarse y ganar cada vez más. El ROE era cada vez mayor. Entonces, claro, se acercó mucho, ¿se acuerdan? Al 70% que yo le dije es medio como lo máximo. Entonces, ¿yo podía decir que estaba mal constituida? No. ¿Por qué? Porque la empresa tiene rentabilidad, las ventas aumentan, el activo aumenta, las ganancias que tiene y la rentabilidad que tiene es superior a los intereses que paga la empresa. Aprovecha el apalancamiento financiero, aprovecha el apalancamiento operativo, pero tampoco estaba demasiado para decir que estaba bien constituida. ¿Por qué? Y porque si cambiaba
el contexto, si cambiaba la situación, por ejemplo, le baja la rentabilidad, los riesgos que había, si subía la tasa de interés, bueno, la empresa podía empezar a tener problemas. Y ya directamente mal constituida es, claro, cuando la empresa está muy endeudada. O, por ejemplo, a veces pasa, tiene hasta patrimonio neto negativo. Puede pasar, puede pasar. Yo les dije el caso de Vicentín. Si se producía una devaluación, como estaba endeudada en dólares, en algún momento el pasivo superaba el activo y pasaba a tener patrimonio neto negativo. Entonces, la empresa puede estar mal constituida. Lo más importante es, cuando ustedes hagan el informe, hagan un diagnóstico patrimonial en base a los índices de solvencia, en base a los índices de endeudamiento, y lleguen a esto, a una conclusión: si la empresa está bien constituida, si está regularmente constituida o si está mal constituida. Es muy importante que no sea verso, 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 y no hay diagnóstico. Entonces, si está mal constituida o está regularmente constituida, después hay que ver cuál es la causa que provocó eso. Eso va a depender de un montón de cuestiones. Y a partir de ahí, una proyección y una recomendación, ¿sí? Si en este caso está bien constituida, no tenemos nada que recomendar, está bien, así que está bien. Ahora vamos a suponer que estamos analizando una empresa, ¿no es cierto? Así, fíjense, yo les hice los gráficos para que lo vean. Año 2018 estaba así, pasivo y patrimonio neto bien, mitad y mitad. Fíjense, año 2019, 300 y 200, ya el pasivo supera el patrimonio neto. Año 2020, activo 1000, pasivo 700, patrimonio 300. Incluso yo proyecto cómo va a cerrar al 2021. ¿Y cómo lo proyecto? Bueno, yo acá hice una proyección lineal. Vamos a suponer que esta proyección está bien hecha, es discutible, es una proyección de lo que va a pasar en el futuro. Suponemos que se va a repetir esta tendencia. Por eso el análisis de tendencia a mí me permite proyectar. Bueno, primer cuestión que tenemos que analizar. Acuérdense, chicos, si la empresa está en expansión o no está en expansión. Entonces, ¿está en expansión? Sí. Esta es la primera conclusión, porque no podemos rápidamente decir: esta empresa está mal constituida, está endeudada, va a la quiebra. No, no, no. No podemos llegar a esa conclusión. Necesitamos más información. Porque si el activo se mantuviera igual, o sea, si yo acá en la proyección de 2021 mi activo es 200, ¿no? Y el pasivo es este, y sí, vamos a los tachos. Pero como la empresa está en expansión, ese es el primer conclusión que tenemos que llegar. Si la empresa está en expansión, porque mi activo era 200, después fue 500, después fue 1000, y ahora probablemente sea 2000. Bien, bueno, está en expansión. No tenemos los datos, no sabemos cuál es el estado de resultados, no sabemos a qué se dedica la empresa, no tenemos esos datos, pero sí vemos que se está endeudando cada vez más. Y en particular, en la proyección 2021, fíjense, si lo ven gráficamente, que la empresa prácticamente es de los acreedores. Esto es lo que yo les decía. Cuando estamos acá usando este apalancamiento financiero, en el cual yo me endeudo, total, mi empresa es muy rentable, gano cada vez más, entonces sigo pidiendo plata prestada, bien, con esa plata prestada aumento mis negocios, gano cada vez más, bien, bueno, pero acá la proyección, y esto es lo que yo tengo que hacer del diagnóstico, es, ojo, acá ya no tenemos una empresa bien constituida. Yo no puedo decir que está bien constituida esta empresa. ¿Por qué? Porque tiene muchas deudas. Entonces, si cambia el contexto, si aparece desconfianza nomás, con que los acreedores analicen el balance y digan: esta empresa capaz que no me devuelve, listo, yo no le presto más. O si le presto, le voy a cobrar mucho. Vieron que siempre tenemos rentabilidad, beneficio, riesgo. Entonces, como yo estoy prestándole a una empresa que está muy endeudada,
le voy a exigir más rentabilidad. Al exigirle más interés, ya la empresa empieza a perder utilidades. Al perder utilidades, a su vez, esto genera desconfianza. Al generar desconfianza, no aparece el crédito. Al no aparecer el crédito, la empresa se va a los tachos. Y pasa lo que yo les decía. Los acreedores le dicen, la empresa esta es mía, dame a mí la empresa y chao, la empresa desaparece. Así que esto es otra forma, o esto es una forma en la que tenemos que analizar la situación patrimonial. Tenemos que proyectar y llegar a una conclusión. En este caso, en el informe, esto lo tenemos que poner, que está por lo menos regularmente constituida. Tenemos que hacer una proyección, marcar la situación de alerta, soluciones, facilísimo, chicos, tanto en el parcial como en el final, ¿no? Soluciones, bueno, que los dueños pongan plata, entonces aumentamos el patrimonio neto, que se suscriban nuevas acciones, emitimos nuevas acciones, traemos nuevo capital, aumentamos nuestro patrimonio neto, que se reinviertan las ganancias, como la empresa está ganando, que se reinviertan las ganancias, en vez de distribuir las ganancias, reinvertimos las ganancias. En fin, es dar propuestas desde el punto de vista teórico. Es fácil que no se siga endeudando la empresa, que no siga usando este apalancamiento financiero, porque ya el riesgo es muy, muy alto, ¿sí? Bueno, así que esto va a depender del entorno. Acá tenemos un dibujo del entorno. Por eso siempre, cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que poner depende. ¿De qué depende? Y depende de la empresa, depende del entorno. ¿Y qué herramientas tenemos para analizar el entorno? Bueno, las que nosotros vimos en las unidades 2, en las unidades 3 y 4 del programa de estudio. ¿Que se acuerdan? Analizábamos el sector de la empresa, depende del sector al que pertenece. Entonces yo les decía, por ejemplo, si estamos analizando un banco, bueno, los bancos tienen otro criterio. Entonces el pasivo puede ser muy alto, sí, porque los bancos trabajan con plata de tercero. Entonces la relación entre activo y pasivo en el banco es muy distinta que en cualquier otra empresa. Bien. Ahora bien, también teníamos que tener en cuenta el entorno general. El entorno tecnológico, el entorno social, el entorno político, el entorno económico. Y también teníamos que tener en cuenta, ¿se acuerdan? Las 5 fuerzas de Michael Porter. A ver si alguien me las puede decir. Están acá en el gráfico. Están todas ahí, ¿eh? Si pueden distinguir en este gráfico las 5 fuerzas de las que hablaba Michael Porter. La que dice Tenemos que proveedores, productos, sustitutos, clientes, las empresas potenciales. Bien. Bueno, y la organización dentro del mismo sector industrial de donde pertenece. Bien, fíjense que cuando decíamos clientes, teníamos que mencionar el poder de negociación que tienen algunos clientes nuestros. Fíjense que está escrito ahí. Es muy importante que entiendan este gráfico, porque si entienden esto, entienden lo que es la empresa, lo que es el sector de la empresa en el que se desenvuelve, el entorno general, el entorno político, económico, tecnológico y social, y tenemos las distintas fuerzas, los competidores que están acá, ¿no? Y Los esos están clientes, dentro como de la lo misma resaltó. sector. Claro, puede haber incluso clientes de otro sector que también me jodan, porque a veces pasa de que me joden, otros clientes de otro sector no tienen nada que ver, pero me generan problemas. Acá el poder de negociación que tengan los clientes, acuérdense de esas palabras, entrantes potenciales, que los mencionó Nazaret, es la amenaza de nuevos competidores, los proveedores, acuérdense, el poder de negociación de los proveedores, y los productos sustitutos es la amenaza de que aparezcan productos sustitutos, ¿sí? Bueno, no está Silvana, que ella eligió un sector, una empresa de farmacias. Bueno, claro, dentro de los clientes, por ejemplo, están los clientes, el consumidor final, pero están también
Las obras sociales. Sí, no sé. No, yo quería decir algo. Que los proveedores que tienen las farmacias de la costa, o por lo menos yo calculo que debe ser de toda la costa, o por lo menos de María Joy y San Bernardo, son 2 o 3 que son las que, por ejemplo, hay una que se llama Acofar y hay otra que se llama Cefamar. Esas son proveedores de farmacias de Mar del Plata y ellos son los que son los mayores proveedores de todas las farmacias del partido de la costa en sí. No sé porque como trabajo en el estudio, conozco los proveedores de las farmacias. Claro, pero ahí el problema, Nazaret, Después tiene son algún los otro chiquito, pero nada más. No, el problema ahí, Nazaret, son los laboratorios. Los laboratorios son los que hacen los remedios y que tienen lo que se llama la patente. O sea, vos inventaste un remedio, no sé, una aspirina, la base aspirina, entonces vos ya tenés la fórmula. Entonces, como vos tenés la fórmula, y vos cobrás lo que querés. Entonces, es un problema, no con la aspirina, no con el paracetamol, que tienen, digamos, fórmulas, vamos a llamarlo así, genéricas, Sí. y por ahí cualquiera hace una aspirina. Pero otro remedio más complicado es difícil producirlo. Es difícil producirlo o sea, no es que ustedes se pueden poner acá un laboratorio y empezar a producir remedios, porque no lo van a dejar, primer punto. Segundo punto, vieron que ellos tienen toda una estrategia con los visitadores médicos. Si ustedes fueran médicos, van a tener un visitador que les va a traer los remedios gratis, ahí le ponen gratis los remedios. Entonces ustedes van al médico, tienen un problema, el médico le dice, toma, estas son las pastillas para tu problema, listo. Vos empezaste a tomar esa pastilla te hizo bien. Muestras igual. Querés esa marca, no querés otra marca, querés esa misma marca, entonces el remedio te sale mucho más caro. Y ahí lo que le pasa a la farmacia, que no tiene capacidad de negociación, le subieron el precio y lo tiene que pagar, no tiene opción. Entonces, las farmacias venden mucho, pero la rentabilidad que le queda es muy baja. No estoy con esto diciendo que a los farmacéuticos les va mal, le va bien a los farmacéuticos, pero digamos que los proveedores tienen un gran poder de negociación. Incluso si te dejan sin el producto, estás en problema, porque la gente se va a otra farmacia. Bueno, los productos sustitutos y las entradas potenciales. Bueno, el gráfico yo supongo lo entienden, así que seguimos adelante. Pero esto sí o sí, cuando nosotros hacemos el informe y cuando ustedes hacen el informe, sí o sí lo tienen que hacer. En el caso de ustedes hicieron un buen análisis, tanto de la empresa, el entorno, las 5 fuerzas de Michael Potter, eso está realmente bien hecho, y también la presentación de la empresa y la visión y todo esto. Pero es un tema que es importante que se tiene en cuenta cuando se hace el diagnóstico, cuando se llega a la conclusión. Lo que yo te decía, por ahí, Belén, no sé si lo viste, es que vos pusiste una conclusión que está bien para el otro ejercicio, pero que cuando se presente el informe final, la conclusión tiene que ir al final. No poner ahora la conclusión respecto del sector, ponerle otro nombre en el informe final, poner otro nombre, y después cuando se haga el informe final y la conclusión, ahí sí mencionar la palabra conclusión. Bueno, los tipos de informes. Profe, la modificación que le hice fue una de las correcciones, o sea, tomé todas las correcciones que usted me fue haciendo y las fui incluyendo en el trabajo, entonces le puse conclusión porque no tenían cómo poner ese cierre, digamos. Dice que le cambie la palabra. Bueno, cuando presentes el informe final. O resumen, por ahí se puede poner, ¿o no? Resumen. No te escuché, o análisis. Digo que en vez de conclusión, si se puede poner resumen o análisis, o no sé qué otra palabra. Yo lo que digo es que el informe siempre tiene una conclusión final, y ahí pones la conclusión, en el final. Entonces la saco y la pongo al final.
Sí, sí corresponde, porque todavía no analizamos, viste, como no, vos, por ejemplo, no has hecho un análisis vertical del estado de resultados, no ha llegado todavía un diagnóstico, ¿no es cierto? Claro. Entonces, todavía no sabemos. Vamos a ver cuando llegue el diagnóstico final, la conclusión final, si hace falta ponerlo o no en la conclusión final. Si hace falta, sí, hay que ponerlo. Bueno, tipos de informe. Bueno, los tipos de informe, nosotros vamos a presentar o bien un informe económico, o bien un informe financiero, o bien un informe patrimonial. Claro, va a depender del usuario. Por ejemplo, nosotros en el ejercicio anterior, en el práctico anterior, teníamos un proveedor que le estaba vendiendo a crédito, nos pedía asesoramiento, y bueno, ahí hacemos un informe financiero a corto plazo, y vamos a utilizar una serie de herramientas que ustedes conocen, los índices de liquidez, corriente, seca, ácida. Un informe económico, por ejemplo, nos van a pedir los accionistas, los dueños, que en general están interesados en saber cuánta plata van a ganar. En otra cosa que están interesados los dueños es ver cómo está administrada la empresa, si la empresa está bien administrada o mal administrada. Y ahí una herramienta muy valiosa es todos los índices de rentabilidad. La rentabilidad sobre el activo, el ROA, la rentabilidad sobre el patrimonio neto, el ROE, el DuPont, el EBIT, el EBITDA, que tienen que ver con la rentabilidad antes de los intereses y los impuestos, y la rentabilidad antes de los intereses, los impuestos y las amortizaciones. Esto lo van a ver mucho en la bibliografía, lo van a ver mucho en internet. Esas siglas están todas en inglés, por eso están ahí, y tienen que ver con distinto tipo de información que yo necesito saber. En la clase de hoy vamos a ver algunos ejemplos en los que se va a ver la diferencia que existe entre tomar el resultado del ejercicio, entre tomar el resultado antes de intereses, entre tomar el resultado antes de impuestos, entre tomar el resultado antes de las amortizaciones. O sea, esto depende de quién es el usuario, depende del objetivo que tiene el informe, depende de la conclusión a la que yo quiero llegar. Y por último, un informe patrimonial que en general se dirige a los prestamistas, que son en general bancos, bueno, puede ser una compañía financiera, puede ser una particular que quiere hacer un préstamo importante, donde vamos a usar los índices de solvencia y de endeudamiento, y nos va a interesar el corto plazo y el largo plazo, las dos cosas. A diferencia de por ahí un proveedor que le interesa más un análisis financiero a corto plazo. Bueno, con respecto al diagnóstico financiero, por ejemplo, a corto plazo, si yo tengo una empresa así, que tiene un activo corriente de 1 millón y un pasivo corriente de 2 millones, yo puedo decir que está ahogada. ¿Por qué quiere decir que está ahogada? Porque sus obligaciones a corto plazo son superiores a sus activos a corto plazo. ¿Sí? Esto sería meter un diagnóstico. Yo puedo decir que está desahogado, que quería decir mis activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes. ¿Se acuerdan que habíamos dado de 1,5 a 2? Decíamos bien, está bien. Equilibrado, estaría más o menos ahí, 1,5. Sí. Ahora que están hablando Te escucho. no sé si me escuchan, que en la vez pasada estaba viendo de nuevo las clases, y hay en una clase que dio el otro profesor, el PowerPoint que había subido en clase, en que había mostrado en clase, no está subido. Ahora me estoy acordando re tarde, pero bueno. Que creo que es donde analiza esto de que si daba 1, si daba 2, o si daba menos de 1. Me parece, no sé. Creo que sí, creo que falta un Power, ahora que me acuerdo. Insisto, esto es totalmente subjetivo. Igual está, ¿sí?, en el libro. El número, no es que ustedes en el parcial o en el final
tienen que decir, más de 2 tiene demasiada plata, 1,5 está bien, 1 es poco, es todo, depende. Relativo. Depende del contexto, depende de la empresa, depende del sector, depende del libro que lean, y cada libro tiene su número, pero para no dejarlo tan en el depende, porque se le arma un lío bárbaro, ¿viste? Todo depende, y al final nunca definimos nada. Entonces, ponemos números, decimos, bueno, si el activo corriente supera en el doble al pasivo corriente, podemos, en principio, tener un exceso de activo corriente. ¿Cómo va a estar? Desahogado, sí, seguro. ¿Podría estar ahogado? Si tenemos mercadería que no se vende, ¿no es cierto? Yo acumulo mercadería que no se vende, no tengo plata en el banco, no tengo plata en la caja y tengo mis proveedores golpeándome la puerta para cobrar y no vendo nada. ¿No es cierto? Entonces tengo mucho activo corriente, pero resulta que ese activo corriente figura en el activo, pero no está. Bueno, pero ese tipo de cosas no es la que estamos analizando en una empresa que más o menos funciona normalmente. Entonces, si está desahogada, quiere decir que sus activos corrientes, por ejemplo, superan en el doble al activo corriente. Bien, está desahogada, no va a tener problema financiero a corto plazo si más o menos las cosas se dan dentro de la lógica. Equilibrada, está ahí, entre 1,5 y 2, estaría ahí, y comprometida estaría abajo de 1,5. Es decir, está muy cerquita el activo corriente del pasivo corriente. Entonces, cualquier fluctuación, ¿no?, ya la deja en una situación de compromiso. Y ahogada es ya cuando los activos corrientes no le alcanzan para pagar los pasivos corrientes. Que esté en una situación ahogada, ¿quiere decir que se va a fundir? No, de ninguna manera, depende. Esto es una foto de un balance y hay que analizarlo con más detenimiento. Y como yo les decía, hay empresas que trabajan permanentemente con un capital de trabajo negativo, donde los activos corrientes son menores a los pasivos corrientes y funcionan bien. ¿Por qué? Porque cobran al contado y a los proveedores le pagan a largo plazo. ¿Pueden funcionar? Pueden funcionar. Entonces depende del sector, depende del contexto, depende de un montón de cosas. Pero vamos a suponer que nosotros analizamos el contexto, que analizamos la empresa, que analizamos el balance, que analizamos el estado de resultados y llegamos a este diagnóstico de que esta empresa está ahogada. Bueno, escribimos, ¿no? Está en una situación financiera a corto plazo ahogada. ¿Por qué? Porque tiene índice de liquidez negativo, o sea, de 0,50. ¿Por qué? Porque los pasivos corrientes superan al activo corriente. A partir de ese diagnóstico, si es correcto, yo no tengo que quedarme en esto, tengo que dar una propuesta, una recomendación. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, la empresa está en una situación de peligro. ¿Cuál es el peligro? De que si vende, por ejemplo, y no cobra las ventas, no va a poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo y tenga que vender activos estratégicos para poder pagar las cuentas a corto plazo. Entonces yo tengo que proponer cosas. Por ejemplo, anticipar el cobro a los clientes. Yo estoy vendiendo a crédito, me están pagando a 60 días, bueno, que me paguen a 30 días. Es una buena propuesta para el parcial y para el final. Yo sé, ustedes van a decir, no es tan fácil salir a cobrar. Bueno, pero hay que salir a cobrar, algo hay que hacer. Puedo negociar un plazo de pago más largo con los proveedores, ¿no es cierto? Le estoy pagando a los proveedores a 30 días, bueno, pagarle a 60 días. Esa negociación, tanto del plazo más largo con los proveedores, como anticipar a del cobro de los clientes, se tiene que hacer de modo tal de, por un lado, no perder venta, porque si yo pierdo venta porque voy a cobrar antes, no me sirve, porque pierdo venta, pierdo ingreso, pierdo rentabilidad, al final termino estando peor. En el caso de la negociación con los proveedores, no tiene que empeorar mi reputación como empresa, porque no sea cosa que al final los proveedores me estaban financiando a 30 días y ahora que les pido 60 o 90 días, no me financian ni a 30 días. Dice, este está fundido, no me va a pagar, así que me paguen al contado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y, bueno, diseñar estrategias de marketing con la cual nosotros podemos vender
productos más antiguos, productos que tienen baja rotación, que sean difíciles de comercializar y que, por ejemplo, se puedan ofrecer ofertas a precios bajos. ¿Para qué? Para conseguir efectivo y resolver esta situación de ahogo financiero. Pueden seguir enumerando propuestas. El tema es que las propuestas tengan coherencia. Obviamente ustedes pueden decir que los dueños pongan plata, que pedir un préstamo en el banco, todas esas, mientras tengan coherencia, las pueden plantear tanto en un parcial como en un final, y la respuesta es correcta, ¿sí? Bueno. Profe, hablando del parcial, ¿me recuerda cuál era la fecha? No tenemos fecha, pero lo que estamos planificando, cuando esté la fecha se las decimos, es las próximas 2 clases, los próximos 2 jueves, vamos a desarrollar las unidades 9 y 10. Si todo sale bien, el profesor Rafael les va a dar esas 2 clases, con eso desarrollaríamos la totalidad del programa. Y ahí después de eso, evaluaríamos el parcial que tenemos que buscar. Fecha de parcial y fecha de recuperatorio. ¿Cómo va a ser el parcial? La idea es darles ejercicios para resolver. Ese ejercicio va a ser de este tipo, como los que vieron en la clase anterior, como el que están viendo en esta clase, en el que van a tener que de alguna forma analizar el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, hacer un análisis vertical, hacer un análisis de sacar los índices, llegar a un diagnóstico, llegar a una conclusión y establecer algún mecanismo, alguna recomendación respecto de ese diagnóstico que se haga. Eso va a ser seguramente el examen parcial. Así que ustedes tienen que tener la capacidad de hacer un diagnóstico financiero a corto y a largo plazo, un diagnóstico económico y un diagnóstico patrimonial. Usar los índices, que yo hoy les voy a dar los índices, los resultados, todo eso, pero en el parcial es muy probable que no estén los índices, ¿sí? O sea, que ustedes tengan que sacar las cuentas. Así que tienen que saber aplicar la fórmula, ¿sí? Tienen que saber sacar los índices, porque no les vamos a dar los resultados. Pero no alcanza con sacar las cuentas y sacar los índices. Esos índices hay que analizarlos, hay que interpretarlos, hay que hacer un diagnóstico, hay que llegar a una conclusión y hacer una recomendación. ¿Sí? O sea, eso lo van a tener que hacer en el parcial. Y después hay una evaluación teórica de estas unidades que hemos visto ahora, que son la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10, que vamos a ver, eso no está definido, si va a ser tipo, probablemente haya algo de esto, pero no les puedo asegurar, algún tipo de examen tipo múltiple choice, de respuesta verdadero o falso, o elegir la opción correcta, o una videoconferencia, ¿sí? Y además, chicas, tienen que entregar el trabajo final integrador, que eso, el trabajo final integrador lo pueden entregar completo en la presentación. Creo que en la presentación está la tarea, si no está la voy a agregar, pero para mí está en la presentación de la cátedra la posibilidad de entregar el trabajo final integrador, ¿sí? Que la idea es que ustedes ese trabajo final integrador lo defiendan también en el examen final. ¿Sí? La idea es que lo defiendan en el examen final. Bueno, ¿quedó claro más o menos el examen? Sí. Sí. Seguimos. Bueno, con respecto a un diagnóstico financiero del tipo a largo plazo, yo puedo decir, por ejemplo, esta empresa está
desaudada. ¿Por qué? Y porque el pasivo corriente y el activo corriente a corto plazo, ¿no?, es muy superior. Entonces, acá también, ¿qué diagnóstico podemos hacer? Bueno, podemos decir que tenemos mucho capital circulante. Ese capital, porque les recuerdo, por si no vieron los números, el activo corriente era 5 millones, el pasivo corriente era 1 millón. ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Al menos tenía que ser el doble. O sea, más del doble, Sí, lo es supera. como que tenemos mucho, claro, es mucho activo corriente. Y acá es donde yo les decía, acuérdense de los muñequitos de Candioti. Tenemos una estructura que está un poco desequilibrada, o sea, tenemos mucho capital corriente. Entonces, al tener un exceso de capital circulante, esto en general genera un costo extra. Esto es un tema teórico que lo tienen que saber. Entonces, estamos perdiendo un costo de oportunidad. Es decir, podríamos hacer inversiones que nos permitan potenciar la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿por qué la propuesta sería mejorar la gestión de cobro? Bueno, seguramente porque este exceso de capital corriente tiene que ver con que tengo muchas cuentas en la calle. O sea, yo vendo, bárbaro, vendo crédito, entonces tengo mucha plata a cobrar. Entonces ahí, ojo, puede haber un problema. Tengo mucha plata en la calle, entonces tengo que mejorar la gestión de cobro. Puedo reforzar el activo fijo disminuyendo el activo corriente. Tengo una fábrica, bueno, en vez de tener tanta plata en el banco, o tanta plata en mercadería, o tanta plata en stock, compro más máquina y con eso potencio mi capacidad de producción y por lo tanto gano más. Y la otra también, que está, aprovecho esos recursos disponibles para generar inversiones rápidas y rentables, que yo ya les comenté, lo van a ver en la última unidad del programa, que tiene que ver con el mercado de capitales y la oportunidad de inversiones que existen a corto plazo, que son altamente líquidas y que son muchas veces rentables, ¿sí? Como esta, pueden seguir poniendo nuevas recomendaciones. Pero lo más importante acá, chicos, es que tenemos que hacer un diagnóstico, que tenemos que llegar a una conclusión y que tenemos que hacer algún tipo de propuesta. Bueno, con respecto al diagnóstico económico, por ejemplo, tenemos esta empresa, tiene una ganancia de 1 millón y tiene un activo de 100.000. Claro, el diagnóstico económico en general se toma con la rentabilidad. Entonces yo puedo decir, una empresa tiene una rentabilidad muy buena, una rentabilidad buena, regular o nula. ¿Por qué yo digo acá, esta empresa tiene una muy buena rentabilidad? Ahí, porque yo invierto mi activo, son 100.000, pero mi ganancia es 1 millón. Evidentemente tiene muy buena rentabilidad, ¿sí? Esta es una empresa espectacular. Ahora imaginemos, imaginemos no sé si lo alcanzan a ver completo, espero que sí. Yo tengo una empresa que presenta estos estados contables en Buenos Aires y otra sucursal en las Bahamas, ¿sí? La empresa se llama La Textil S.A. Si ustedes observan, la situación patrimonial es la misma, o sea, está hecho a propósito, ¿sí? Para que no haya diferencias, pero mi estado de resultado es distinto. Una cosa es el estado de resultados que tiene Buenos Aires y otra cosa el estado de resultados que tiene Bahamas. Las ventas son las mismas, fíjense que eso también está hecho a propósito, la misma cantidad de ventas, pero después empieza a haber cambios. De mercadería. Bien, bueno, bien. Ahora fíjense, por eso está esto acá, fíjense que, ¿por qué el tema de que yo les digo depende? Bien, depende de
¿Cuál es el análisis? ¿Para qué lo tengo que hacer? Depende de mi objetivo, a la conclusión que yo tengo que llegar. Imaginemos que tenemos que asesorar a alguien que tiene que invertir. Le dice, ¿tenés plata? Sí, tengo $1.000.000. Bien. ¿Dónde invierto? ¿Qué acciones compro? De esta, Textil S.A. Buenos Aires o Textil S.A. Bahamas. ¿Qué opinan? ¿Tienen ustedes plata para invertir? ¿Dónde invierten el $1.000.000? Si tienen que invertir, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? ¿Para qué invierten? Para ganar, Sí, para tener para rentabilidad. ganar, bien. Entonces, Yo apostaría a la de Bahamas. En porque, Bahamas deben pagar menos impuestos, profe. Claro, el bueno, impuesto a las pero ganancias es entonces, menor, y más allá de que tiene un poco más de costos, más que en Buenos Aires, tiene mayor rentabilidad también. No sé si se me bien. entiende. Entonces yo eso, la respuesta que ustedes dieron es correcta. Ahora, yo la tengo que fundamentar en números. ¿Cuáles son los números que me permiten a mí fundamentar que la inversión es mejor meter $1.000.000 en Textil S.A. Bahamas que Textil S.A. Buenos Aires? El impuesto a las ganancias, por ejemplo, para Buenos Aires es 1.000.000 y para Bahamas es 20.000. Claro, sí es. En Buenos Aires es Ajá. más o Eso es menos. importante, es un Ya, montón la usted, diferencia. Sí, muchísimo. pregunto, ¿ustedes invertirían $1.000.000 donde pagarían menos impuestos? Pregunto, No, ¿eh? bueno, Ajá. Siempre es una ayuda pero también. es un factor, o sea, es una suma de todo, pero no está mal pensado, ¿no? A ver, Porque la, conse- los gastos la de consecuencia administración. sí, Belén, la consecuencia sí es correcta, pero yo te cambio los números de este balance y te digo, mirá, en Buenos Aires ganamos $3.000.000. Pero, ¿sabés los impuestos que tenemos que pagar? Pagamos, y es como Messi, ¿viste? Messi te dice, no, Messi pagó impuestos $180.000.000. Uy, si tenés que Sí, pagar pero ¿cuánto le 180 queda millones de en dólares de el impuestos, la bolsillo? amargura, ¿verdad? Yo te voy a decir, mirá, yo prefiero ganar $500.000.000 como gana Messi y pagar $300.000.000 de impuestos, ¿viste? Yo no pago nada de impuestos, o sea, pago sí, pero no, insignificante. Ahora, dame a mí pagar $300.000.000, ¿viste? ¿Sabés qué? Me gano $500.000.000 como Messi. Bien. Y entonces yo te digo, mirá, en Buenos Aires ganamos $5.000.000, pero pagamos $3.000.000. Y en Bahamas no, mirá, en Bahamas salimos empatados, y como salimos empatados no pagamos impuestos. Entonces, ¿vos dónde invertís? Y decís, vamos a invertir en Buenos Aires, que gano 5 millones, 3 millones, no sé, 2 millones me quedan, y en el otro no me queda nada. Así que, ¿para qué voy a invertir $1.000.000? ¿Qué me importa si pago o no pago impuestos? Bien. Entonces, el dato está bueno, Belén, que lo hayas notado, porque sí es importante, pero no es el número con el que deberíamos fundamentar la respuesta. Si Ajá. te, Si lo- si te si te basas en los gastos, por ejemplo, lo que es administración y comercialización, son mucho menor en Buenos Aires. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia parte del impuesto, porque después los números más o bueno, menos son parecidos. pero disculpame, Belén, que vuelva al mismo ejemplo. Seguramente, Tenés mejor resultado. seguramente Messi gasta un poco más que yo, ¿viste? Ahora, ¿vos cómo preferís vivir? ¿Cómo gasta Messi o cómo gasto yo? Sí, Nazaret, te No, escucho. lo que decía es que a lo que dice Belén, que el resultado operativo es mucho menor, es mucho mayor, digo, perdón, respecto al de Bahamas, y entonces es mejor en ese sentido, porque tenés mayor resultado positivo en este caso, del operativo hablo. Bien, es una buena No sé si me... observación, Nazaret. El resultado operativo de Buenos Aires es superior al de Bahamas. Sin embargo, vos viste que a veces vos tenés resultados operativos, ganancia,
pero después tenés pérdida. ¿Por qué? Y, por ejemplo, porque hay otros gastos, por ejemplo, intereses, que no hacen a una deuda, que te llevan a que no tengas incluso ganancia, puedes tener pérdida. Entonces, vos Pero decís, igualmente, yo si le descontás los gastos, sigue siendo mayor. sí, está Después bien. vienen impuestos a las ganancias y chao, te quita Y ahí mucho más, pero entonces, aparentemente Buenos Aires está mejor posicionado que Bahamas. ajá. O sea, ustedes pondrían más plata, los millones de dólares los pondrían en Buenos Aires, pero la respuesta correcta fue que lo poníamos en Bahamas. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron, cuando empezamos, me Sí, dijeron, pongo Bahamas, listo? Yo les dije, respuesta correcta, bien, fundamentenlo. Belén hizo un buen análisis, dijo, el impuesto a la ganancia, bien, es correcto el análisis, pero no es el número con el que tienen que fundamentar esto. Sobre todo a alguien que no entiende demasiado de esto, porque te va a decir, yo prefiero pagar más impuestos, como el ejemplo que yo le dije de Messi, ¿no? Yo prefiero pagar los impuestos que paga Messi, ¿viste? Ustedes me dieron la respuesta, ni bien empezó. Cuando yo le dije, ¿dónde ponen la plata? ¿Dónde gano más? Bien. Bueno, entonces, ¿cuál gana más? ¿Buenos Aires o Bahamas? Bahamas tiene mayor rentabilidad, ¿Por qué? 2.900.000. Bien, entonces ahí ya tenemos una respuesta. Por eso dije Bahamas gana Bahamas, 2 porque millones tiene más, 900 claro. y Buenos Aires gana 2.400.000. Perfecto. Esa es la respuesta. Cuando vamos a las causas por las cuales Bahamas gana 2.900 y Buenos Aires gana 2.400, es ahí donde entra la respuesta que dio Belén correctamente. Diciendo, claro, en Bahamas pagamos 20.000 y en Buenos Aires 1.000.000 de impuestos. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es el resultado del ejercicio. En Bahamas gano 2.900.000 y en Buenos Aires gano 2.400.000. Y yo si voy a poner 1.000.000, lo que quiero es ganar. No, me importa los costos operativos, el impuesto a la ganancia, los gastos financieros, los otros gastos, el margen bruto. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que quiero es ganar más plata. Y si yo voy a invertir en un lugar donde gano 2.400 o en otro que gano 2.900, voy al que gano 2.900. Después las causas es lo que dijo Belén. Bien, así que ese sería el diagnóstico y esa sería la recomendación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora yo le dije, depende. ¿Y depende de qué? Porque imagínense que yo soy el dueño de las dos empresas. Yo soy dueño de Textil Bahamas y soy dueño de Textil Buenos Aires. Entonces, yo le digo, mira, las contrato a ustedes, la contrato a Belén, le digo, analizame los que me están manejando la empresa en Buenos Aires, pongámosle que en Buenos Aires me la manejan de Nazaret, y en Bahamas no sé quién me maneja la empresa. Yo digo, mira, en Bahamas gano casi 3 millones y en Buenos Aires gano 2,5 millones. ¿Qué pasa? Evidentemente, estoy evaluando la voy a echar a Nazaret porque me maneja la empresa en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tengo, fíjense, la misma inversión, 2 millones en Buenos Aires, 2 millones en las Bahamas. Resulta que en Bahamas gano más que en Buenos Aires. Entonces tienen que hacer un informe. ¿Qué analizan? Primero si aumenta, o sea, cómo está yendo la empresa. Si tiene rentabilidad o si no tiene rentabilidad. Si se está expandiendo o no, si se está, ¿cómo es? Bien. Si se está capitalizando o no, las deudas. Bien. Lo que pasa, Nazaret, que yo les puse este ejercicio a propósito así, si ustedes ven acá, está igual todo.
El activo es igual, el pasivo es igual. Por eso acá no van a encontrar no, entonces diferencia en no, esto. perdón. La No, en el diferencia estado va a de estar resultados. exclusivamente en el estado de resultados. Pero yo quiero analizar cómo está administrada la empresa en Buenos Aires y cómo está administrada la empresa en Bahamas. Porque yo soy el dueño y yo digo, a mí Bahamas me trae 3 millones, tácate, todos los años. Buenos Aires me trae 2 millones y medio. Entonces yo analizo, digo, Nazaret me maneja Buenos Aires, la he hecho a Nazaret, traigo otro. Pero habría ¿Por que qué? Porque me analizar, trae más plata Bahamas. sí, Sí, pero por a ahí no ver. es porque haya una mala administración, sino porque los gastos, por ejemplo, administrativos y de comercialización son elevados. Bien. Habría que ver eso, habría que ver qué tipo de costos tiene. Por ahí las amortizaciones de los Sí, niveles de pero, uso son altos, entonces pero no es que... habla de por qué el resultado del ejercicio en Buenos Aires es más chico que en Bahamas. Si mirás los gastos, en Buenos Aires son menores. Claro, O son sea que a menores. pesar de tener gastos menores, el resultado sigue siendo Porque la menor diferencia... al de la otra. Para La mí la diferencia está en el diferencia impuesto, en el pero impuesto a las ganancias, sí. Sí, correcto. La diferencia está en el impuesto a las ganancias. Bien. Es así. Respuesta correcta. Entonces, ¿cuál de las dos está mejor administrada? las dos están bien administradas. Ujú. Por ahí Bien. en Buenos Aires. El impuesto no depende de la administración, depende del entorno. Correcto, depende del entorno. Muy bien. Por eso yo no podía decir que la empresa en Buenos Aires está mal administrada, porque paga más impuesto a las ganancias por las leyes. Las leyes son distintas en Buenos Aires que en Bahamas. Bien. Pero yo les digo, estoy evaluando las gerencias. Quiero saber, por ejemplo, si me están robando. Bueno, quiero saber, por ejemplo, si la persona administra bien, ¿sí? Porque vieron que a veces la empresa tiene pérdidas, no sé, porque la mercadería se deteriora, porque la descuida, porque habla mucho por teléfono, en fin. Entonces, quiero analizar las dos gerencias. La gente que me administra la empresa en Buenos Aires, la gente que me administra la empresa en Qatar. Alguien me puede decir, bueno, el resultado del ejercicio en Bahamas 3 millones, acá 2 millones y medio, listo, Bahamas está mejor administrada. Pero viene Belén y me dice con un buen criterio, ojo, que en Bahamas me pagan 20.000 de impuestos a la ganancia y acá 1 millón. Entonces, es un tema de leyes, listo, es un tema de leyes, bárbaro. Entonces, ¿qué tendría que preponer en este informe para fundamentar cuál de las dos empresas está bien administrada? Queda claro que el resultado del ejercicio no es un buen dato. ¿Por qué? Porque ahí está el tema del impuesto a la ganancia. Bien, bueno. Claro, porque si no estuviese el impuesto a las ganancias, o si en Buenos Aires fuese menor que en Bahamas, en Buenos Aires ganarías mucho más. Tendrías mayores Bien, rentabilidades. Pero bueno, bien. acá no Es correcto. solamente... Sí. Pero ¿qué datos tendría que poner para fundamentar eso? Bueno, habría que hablar del contexto del entorno de la empresa, eso sí seguro. Bueno, sí, sí. Y Está después, clarísimo. No tenemos el entorno, no sabemos la incertidumbre, nada. No lo conocemos. Bueno, chicas, por ejemplo, el resultado extraordinario da cero a propósito, para que no haya nada raro ahí a propósito. Los dos da igual. Pero el resultado antes de impuesto da en Buenos Aires mejor que en Bahamas. Acá me da 3 millones y medio antes de los impuestos y acá me da 2.900.000. Entonces,
tengo mejores resultados antes de impuestos en Buenos Aires que en Bahamas. Los impuestos, como ustedes bien dijeron, no dependen de la gestión ni del administrador, depende de la ley del lugar. Entonces, en Buenos Aires tenemos mejores resultados que en Bahamas. Las ventas son las mismas, están puestos a propósito así. Fíjense ya que en el margen bruto vemos una diferencia. ¿Por qué? Porque tiene un más margen bruto Buenos Aires que Bahamas. O sea, el costo es menor. No sabemos por qué, pero hay algo. Y fíjense que el resultado operativo es mejor en Buenos Aires que en Bahamas. 3.700.000 contra 3.100.000. O sea que, ¿por qué? Porque hay menos gastos de administración, menos gastos de comercialización. Me freno porque me sale un cartel que me dice Internet inestable. Menos gastos de comercialización. También eso marca que evidentemente en Buenos Aires no podemos decir que está peor administrada que Bahamas de ningún aspecto y deberíamos concluir que está mejor administrada. ¿Por qué? Porque los resultados antes de impuestos son mejores, porque el margen bruto es mejor, porque el resultado operativo también es mejor. Esto, si yo saco los índices, me va a aparecer, ¿ven? Por ejemplo, en margen bruto, Buenos Aires 40, Bahamas 38. El beneficio neto sobre ventas después de impuestos, digamos, me va a dar en Buenos Aires 17 y en Bahamas 20. O sea, ahí después de impuestos, bueno, Bahamas está mejor que Buenos Aires. Pero antes de impuestos, fíjense que Buenos Aires me da 3,5 millones y Bahamas 2,900,000. ¿Sí? Lo mismo este EBIT, que es Earning Before Interest and Taxes, beneficios antes de impuestos e intereses, o lo pueden ver en bibliografía como BAI, beneficio antes de intereses e impuestos, pero la mayoría de la bibliografía lo van a ver como EBIT. Fíjense, Buenos Aires 3,5 millones, Bahamas 3,015,000. ¿Por qué sale este beneficio antes de intereses e impuestos? Precisamente porque los impuestos dependen de la ley, del lugar, y los intereses dependen de si la empresa está endeudada o no endeudada. Entonces, si yo tengo dos administradores, la tengo a Belén administrándome un negocio que el activo está financiado con un crédito bancario, y la tengo a Nazaret administrándome otra empresa mía, pero que el activo es todo patrimonio neto mío. Entonces, claro, a Belén le suman los intereses del préstamo bancario y va a tener menos rentabilidad. Entonces, si yo quiero analizar esa administración, le tengo que sacar los intereses, porque lo que me interesa es el activo, o sea, cómo me administra el activo y cuál es la rentabilidad, no cómo está financiado ese activo, ¿sí? Lo mismo pasa con las amortizaciones, porque a veces eso depende, ¿se acuerdan del método de amortización? Yo les dije, la amortización puede ser lineal, todos los años amortizamos lo mismo, o algunos dicen, no, yo saco un auto nuevo, una máquina nueva, al principio se amortiza más y después voy amortizando menos. Y otros dicen, no, la máquina nueva sigue siendo nueva, entonces primero amortizo poco y al final amortizo mucho. Entonces, ese método de amortización me puede estar afectando la rentabilidad, entonces lo saco. Bueno, después tenemos el ROA, que es la rentabilidad sobre el activo. Acá lo saco, esto es muy importante, tanto el ROA como el ROE lo pueden sacar antes de impuestos, después de impuestos, antes de intereses, después de intereses, antes de amortizaciones, después de amortizaciones. Esto es subjetivo. Yo acá lo calculé después de impuestos, pero lo pueden calcular antes de impuestos, que habitualmente se calcula antes de impuestos. Bueno, fíjense que la rentabilidad sobre el activo antes de intereses e impuestos me da más en Buenos Aires que en Bahamas.
Lo mismo pasa con la utilidad de las ventas antes de intereses e impuestos. Me da más en Buenos Aires que en Bahamas. Por eso, ahora fíjense, la utilidad neta sobre acciones, si yo divido la utilidad, o sea, el resultado del ejercicio, dividido el número de acciones, me va a dar más en Buenos Aires que en Bahamas que en Buenos Aires. Bueno, después está el efecto, el análisis Dupont, que en este caso, y el ROA, y el efecto palanca o el apalancamiento tanto financiero como operativo, que en este caso no lo estamos analizando. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque ustedes, cuando damos las clases, cuando leen la bibliografía, aparecen todos estos instrumentos. Incluso cuando hagan el análisis integral de la empresa, van a usar todos estos índices. ¿Para qué quiero estos índices? Porque uno me dice una cosa, el otro me dice otra. Bueno, depende del objetivo, depende de la situación, depende de para qué necesito este análisis. Entonces, en este caso, si yo digo a un accionista que quiere invertir, que quiere ganar plata, yo le voy a dar la utilidad neta sobre el número de acciones, por ejemplo, es un dato que le va a servir. El ROA y el ROE sacado después de impuestos, porque es lo que le interesa, donde Bahamas le va a dar más que Buenos Aires. En cambio, si estoy analizando la gerencia, bueno, voy a sacar la rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos, la utilidad de venta antes de intereses e impuestos, y de esa forma Buenos Aires tiene mejores números que Bahamas, ¿sí? Claro esto. Sigo adelante. ¿Alguna duda? Sigo. Bueno, vamos a suponer que estamos analizando una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de ropa deportiva. Muy bien. Tenemos estos estados de situación patrimonial. 2017, 2018, 2019. Bien. ¿Qué les dije yo? Primero que tenemos que analizar de esta empresa si está en expansión o no está en expansión. Bien, fíjense el activo, 10 en 2017, 9 2018, 6 2019. Conclusión, vamos para atrás. Bien, es una empresa que va para atrás, va para atrás, va para atrás. Bien, bueno, es una empresa que está mal, pero ojo, yo les dije, depende. Porque acá solamente tenemos el dato de la situación patrimonial. Y no podemos hacer un análisis y llegar a la conclusión analizando solamente los estados patrimoniales. Tenemos que hacer un análisis total de los otros estados y también, como bien dicen ustedes, el contexto, la fuerza de Potter, el análisis FODA, todo eso. Ahora, analizamos de la misma empresa el estado de resultado. ¿Qué nos encontramos? Fíjense, habíamos dicho que el activo iba para atrás, pero resulta que las ventas tuvimos 28 millones, 35 millones, 48 millones. Entonces, de lo anterior habíamos llegado que la empresa iba para atrás. Bien, pero en el estado de resultado eso no apareció. Ustedes siempre recuerden, ventas es inversión. Inversión significa más ventas. Por lo tanto, ventas, más rentabilidad. Ahora resulta que esta empresa tiene cada vez menos activos, bien, pero cada vez tiene más ventas. Vende 28, 35 y 48. En definitiva, ¿qué conclusión saco? ¿Está en expansión o está en retroceso? No, está en expansión. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa son las ventas. ¿La empresa para qué está? Para vender. O sea, en realidad está para ganar. Entonces, si vamos al resultado del ejercicio, fíjense que tiene 4, 7, 15. Entonces ahí ya la cosa empieza a cambiar. Empezamos a decir, no, esta es una empresa que está en expansión. ¿Por qué? Porque cada vez vende más, 28, 35, 48. Cada vez tiene un mejor resultado. 4, 7, 15. Yo, ¿se acuerdan? Les di algunos ejemplos. Les dije, por ejemplo, la empresa puede estar
cerrando las sucursales y expandiendo sus ventas a través de Internet, a través del online. Es una posibilidad. La otra posibilidad, la empresa puede estar contratando a terceros que le fabrican las cosas, entonces vende sus máquinas, vende la fábrica y aumenta su producción con esa capital, cada vez produce más, cada vez vende más, cada vez gana más, incluso con menos activos. Y así hay ejemplos y hay excepciones. Por eso, nunca saquen conclusiones absolutas con datos parciales, ¿sí? Tenemos que analizar todo, tenemos que analizar el estado de resultados, tenemos que analizar los balances, acá nos faltaría un flujo efectivo, esta empresa puede estar vendiendo a crédito, después eso no lo cobraron, pero bueno, en principio es una empresa en expansión, ¿sí? Bueno, cuando tenemos que redactar el informe, tenemos que elegir algún tipo de modelo. Acá tenemos un modelo A, un modelo B. Esto es muy importante, chicas, cuando hagan el informe final. Ordénense. Son distintos estos modelos, ¿sí? No es que tienen que sí o sí seguir este modelo, pero hay como una manera de ayudarlos a ustedes a ordenarse cuando tienen que hacer una tarea. Fíjense el modelo A, movemos haciendo ya la síntesis y conclusiones, ya de movida nomás. Página 1, tiramos síntesis y conclusiones de lo que nosotros hicimos. Identificamos la empresa, señalamos los aspectos críticos, las cuestiones, por ejemplo, en el caso de que la empresa esté endeudada a corto plazo, que tiene problemas financieros a corto plazo. Analizamos el mercado en el que se desenvuelve la empresa, el contexto macroeconómico y social, hacemos un resumen de los estados financieros y a partir de ahí hacemos el análisis, o sea, aplicamos los instrumentos, el análisis vertical, horizontal de tendencia, los interpretamos, llegamos a una conclusión y acuérdense siempre, diagnóstico y pronóstico, ¿sí? Este otro modelo, el B, los dos modelos también, movemos con un título, generalmente le ponemos un título a nuestro análisis, hacemos una introducción, como ustedes la hicieron, poniendo la empresa, la misión, los valores de la empresa, analizamos la estructura, la tendencia, hacemos un análisis económico, ahí siempre recuerden, en el análisis económico tenemos la parte operativa, que tiene que ver fundamentalmente con la rentabilidad, también podemos hacer un análisis de rotación, de cómo la empresa hace el sistema de producción, un análisis financiero, pero desde el punto de vista económico, o sea, la empresa puede estar teniendo problemas económicos por la parte financiera, que tienen que ver con los costos de los intereses y los ingresos que le generan los intereses por ejemplo, prestar plata o vender a plazo. Siempre vamos a hacer un análisis financiero a corto plazo y a largo plazo, con los instrumentos que todos conocemos, llegar a unas conclusiones, en esa conclusión, acuérdense, diagnóstico y causas, y una propuesta, porque el informe siempre tiene que de alguna manera hacer a partir del diagnóstico una propuesta. Bueno, el informe cuando lo redactan, tiene que reunir estas tres condiciones. Tiene que ser claro, en el sentido de que lo entienda alguien aún que no tenga conocimiento. Tiene que ser sintético, solo ponemos la información relevante, o sea, los datos, los indicadores que me permiten a mí hacer el análisis, llegar a las conclusiones, y tiene que ser objetivo. Para ser objetivo, o sea, para no poner un análisis subjetivo de que nosotros ya agarramos un dato y decimos esta empresa se va a los caños o esta empresa es muy buena. Todas las opiniones que yo dé, las tengo que tener fundamentadas en los datos y esos datos tienen que surgir de los estados contables. Bueno, con esto, siempre recuerden, tenemos que poner en el informe las limitaciones que están dadas por la incertidumbre, el riesgo del contexto y todo eso. Siempre tenemos que
las limitaciones de los estados contables. Siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferenciando los síntomas y las causas, y siempre tenemos que redactar una conclusión con proyecciones y recomendaciones. Bueno, con esto termina la unidad 8, el contenido teórico de la unidad 8, que es la redacción del informe de los estados contables o financieros.